Acá, listo. Bueno, ¿ya les cargó la presentación? Sí, profe. Sí, Ya profe, es- ahí se ve. Bueno, en ese orden de idea, muchachos. Entonces, estaba expresando que a medida que la empresa va aumentando, obviamente, el tamaño de su empresa, comienza a ser una micro, mediana, grande, hasta una multinacional. Por eso ellos, las multinacionales, pues ya producieron una unidad adicional, que es un costo marginal o un costo adicional, por eso tiende a cero. ¿Por qué? Pero para lograr eso, vuelvo y repito, pues tuvo que haber hecho una alta inversión en capital humano y en tecnología, que de todos los factores de producción son los más determinantes que permiten a las empresas y a la industria poder crecer y poder generar rendimientos crecientes a escala. En ese orden de ideas, como estábamos expresando, muchachos, era lo siguiente. Déjame un momento que pasó a esto. Bueno, estábamos interpretando ese cuadrito que a medida que yo voy aumentando la producción, pues obviamente voy a requerir de más mano de obra, de más trabajadores. Pero me está indicando que hay una ley, que vuelvo y lo menciono, la ley de los rendimientos marginales decrecientes, que a medida que usted va utilizando más del mismo bien, obviamente el nivel de satisfacción, como lo expresamos una vez, o el nivel de utilidad comienza a crecer. Por lo tanto, el promedio de unidades de trabajo, cuando se utilizan 10 trabajadores para producir 5 camisas, como por ejemplo, el promedio es de 2 unidades de trabajo. A medida que usted, ¿de dónde sale? Pues dividir de 10 sobre 5. A mí, si voy a aumentar la producción de 5 a 10 unidades y voy a requerir ya 15 trabajadores, el promedio de esas unidades de trabajo comienzan a decrecer. Como ustedes observan, a medida que voy requiriendo de más mano de obra, el promedio de esas unidades de trabajo comienza a decrecer hasta que en algún momento ya con una cantidad de trabajadores, el promedio ya es cero. Ya cuando el promedio es cero, de alguna manera está indicando que esa cantidad de trabajadores es, digamos, la cantidad óptima que se debe utilizar para requerir la mano de obra para poder permitir, obviamente, la cantidad de bienes y servicios, ¿ya? Que permiten que aumente más la cantidad de trabajadores para poder producir más bienes y servicios. Pues el comportamiento de la demanda de tu producto es principalmente. Si, si tu producto tiene una alta demanda constantemente, vas a requerir de más trabajadores para producir más bienes y servicios por consecuencia de que los demandantes, según sus gustos y sus preferencias y todos los determinantes, prefieren comprar el bien o servicio que tú estás produciendo. Entonces, pues obviamente eso requiere de una alta demanda de tu producto. ¿Me hice entender ahí, muchachos? ¿Me hice entender? Sí, profe. En ese orden de ideas, gracias. Dice, bueno, que el comercio mutuamente beneficioso puede surgir como resultado de las economías de escala. Entonces, recuerden que hay un principio que expresa que el intercambio permite que todos estemos mejor, ¿ya? Pero cuando las economías toman la decisión de participar en el comercio internacional, recuerden que deben primero poseer la ventaja comparativa y que el precio mundial sea mayor al precio nacional o el precio interno para que con ello, pues obviamente tenga incentivos a exportar porque posee la ventaja comparativa y el, en el mercado externo me pagan a un mejor precio mi producto que en el mercado interno. Entonces, las economías de escala que prácticamente están relacionados bajo una estructura de competencia imperfecta
Es decir, que las economías de escala se producen bajo una estructura de mercado monopólica, bajo una estructura de mercado oligopólica o bajo una estructura de mercado de competencia monopolística. En esa estructura de mercado hay presencia de economías de escala. Por eso es que genera beneficios. ¿Por qué genera beneficios? Porque si tú eres un demandante, un consumidor, pues obviamente esas empresas que producen a un costo marginal casi cero, el precio de sus bienes y servicios va a ser el más bajo posible. Y tú como consumidor, pues vas a preferir comprar los bienes y servicios de esa multinacional porque los precios son los más bajos posibles y por lo tanto, pues eso genera que tu nivel de bienestar se incremente por dicha situación. En ese orden de ideas, por eso como le expresa acá, el comercio internacional permite a cada país producir una gama limitada de bienes sin sacrificar una variedad de consumo, por lo cual, con dicho comercio, un país puede aprovechar esas economías de escala para producir de manera más eficiente que si se tratara de producirlo todo por sí mismo. Recuerden que, pues obviamente, no existe ninguna economía que posea la ventaja comparativa en todos los bienes y servicios que consume toda la sociedad. Por eso, como no tiene la ventaja comparativa para producir todos los bienes y servicios que necesita la sociedad para poder satisfacer sus necesidades, por lo tanto, pues tienen que aprovechar las economías de escala para generar un intercambio con esos bienes y servicios, ¿ya? Por dicha situación es que las economías de escala permite que la producción sea más eficiente. En estos momentos, compañeros, todo estamos viendo la parte teórica. Luego vamos a la parte práctica de la teoría. En otras palabras, la aplicación de la teoría. Por lo tanto, con base en lo que estoy expresando, es importante lo siguiente. Les hago el siguiente paréntesis. Las empresas tienen dos marcos de tiempo, largo y corto plazo. Toman decisiones en esos dos marcos de tiempo, en el largo y en el corto plazo. ¿Qué indica un marco de tiempo de largo plazo y qué indica un marco de tiempo en el corto plazo? En otras palabras, lo que me quiere decir es que en el largo plazo, si por ejemplo yo soy Arturo Calle y tengo como proyecto colocar una planta de producción y varios almacenes en París porque es la capital de la moda. Y para poder lograr ese proyecto de poder colocar una planta de producción y varios almacenes en París, la capital de la moda, ese proyecto es más altamente probable que lo pueda realizar en un largo plazo. ¿Ok? Por eso es que en el largo plazo, en términos teóricos, me expresa que estudia los rendimientos a escala de la función de producción. Es decir, la evolución de la cantidad producida cuando todos los factores varían en la misma proporción. ¿Qué quiere decir en otras palabras? ¿Ya? Recuerden que hay 4 factores de producción, pero la teoría económica dice que los más relevantes de esos 4 factores de producción, trabajo, tierra, capital y tecnología, van a ser solamente 2, que es el capital y la mano de obra, la cantidad de trabajadores. Dentro de ese factor de producción capital está integrado ahí dentro de ese factor de producción la tecnología, ¿ya? Entonces, si yo quiero ampliar mi planta de producción y tengo como proyecto el proyecto que les acabo de mencionar, es más altamente probable que yo lo pueda realizar en un marco de tiempo de largo plazo. ¿Me hice entender ahí con ese ejemplo, muchachos? Hola, muchachos, ¿están o no están? Sí, profe. Bueno, eso espero.
Y hay otro marco de tiempo, muchachos, que es el corto plazo. Y si yo les expreso a ustedes que, se lo estoy ilustrando a todos, que en el corto plazo se estudia la productividad de un factor variable. Esto es la evolución de la cantidad producida cuando uno de los factores permanece fijo y otro varía. ¿Alguien puede explicar lo que está planteando aquí este marco de tiempo de corto plazo? ¿Alguien podrá explicarlo? ¿O tiene alguna idea, no sé, o algún ejemplo que le permita asociarlo a este concepto? Eh, pues no sé, producción en masa. ¿Mm? Como para que pensemos, muchachos. Pero yo no he escuchado que cuando es a corto plazo hace que la compañía o la empresa sea menos competitiva. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues estoy leyendo lo que tengo aquí. ¿De dónde sacó eso? Profe del curso pasado de teoría económica. ¿Sí? ¿Y por qué a corto plazo va a ser menos competitiva? ¿Qué entendemos por un corto plazo? Que es un periodo de tiempo donde por lo menos es un factor es fijo y los demás son variables. Ah, bueno, entonces, ¿cuál es el factor fijo en el corto plazo? Le pregunto, para irla orientando, ¿es probable que usted en el corto plazo pueda ampliar su planta de producción? Pregunto. No, profe, no, yo creo No, que no. no, profe, porque yo había escuchado un ejemplo por lo menos del hospital, así que por lo menos sí que llegaban muchos enfermos y no por eso iban a construir una torre. Algo así Ah, fue que escuché. bueno, más o menos está el ejemplo asociado. Entonces, le pregunta, ¿es probable que en el corto plazo usted quiera producir más y quiere colocar una planta de producción en París y por lo tanto colocar varios almacenes en París? ¿Será que en el corto plazo es probable poder llegar a ese objetivo? O sea, un corto plazo es un periodo de tiempo menos de 6 meses, de 5 meses, 4 meses, 3 meses. ¿Será que es probable poder realizar ese objetivo en un corto plazo? ¿Qué traen ustedes? No, profe. Es poco probable, ¿listo? Por eso es que en el corto plazo, uno de los factores de producción se mantiene fijo, que es el capital. Dentro del capital está como los edificios, la planta de producción, ¿cierto? La tecnología. Pero en el corto plazo, a las empresas les permite modificar un factor de producción, que son las unidades de trabajo. ¿Ya? Entonces, por eso es que en el corto plazo, como en la temporada de diciembre, más o menos noviembre, diciembre, las empresas intuyendo, deduciendo que esa temporada de diciembre está compuesta solamente básicamente por 2 meses, pues no van a hacer una nueva planta, no van a comprar una nueva tecnología, ni etcétera, sino que solamente como son 2 meses, lo único que van a requerir es aumentar la cantidad de trabajadores para que con ello pueda incrementar la producción. ¿Sí me hago entender con el ejemplo, muchachos? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, por eso es que en el corto plazo,
uno de los factores se permanece fijo, que es las unidades de capital, pero le permite variar las unidades de trabajo, ¿sí? Como en la temporada de diciembre. Dicha situación, por eso es que en el corto plazo se estudia la productividad de un factor variable. ¿Cuál es la productividad del factor variable? Las unidades de trabajo. Esto es la evolución de la cantidad producida, es decir, cómo evoluciona la producción cuando uno de los factores permanece fijo. ¿Cuál es el fijo? Que permanece fijo, el capital, y el otro El varía. capital. Entonces, en otras palabras, lo que me está queriendo decir es que en el corto plazo estudia la productividad de cada trabajador, porque en el corto plazo es más probable o es más factible que tú puedas añadir unidades de trabajo en la producción de tu planta. ¿Sí me hago entender con la idea? ¿Sí, muchachos? Repítelo otra vez, profe. Por ¿Cómo, favor. compa? Repítelo otra vez. Ya voy. Por eso la asocio mucho ahora ya que estamos muy cerca de la temporada de diciembre, ¿ya? Bajo un contexto normal, ¿no? Y en la temporada de diciembre, la gran mayoría de almacenes, ¿cierto? O empresas, en esa temporada de diciembre que está compuesta básicamente o principalmente por 2 meses, noviembre y diciembre, a medida que se va acercando más la temporada de diciembre, ellos le permiten poder modificar un factor de producción, que son las unidades de trabajo. Que en otras palabras, lo que quiere decir es que en el corto plazo les va a permitir contratar más trabajadores, ¿sí? Pero en el corto plazo no les va a permitir ampliar la planta de producción o aumentar la capacidad tecnológica. Por eso es que en el corto plazo se estudia la productividad de un factor variable. ¿Cuál es el factor variable? Las unidades de trabajo. ¿Sí? Porque en el corto plazo un factor de producción se permanece fijo, que son las unidades de capital, y en el otro factor, las unidades de trabajo, en el corto plazo se estudia la productividad de cada trabajador. ¿Me hice entender, compañero? Sí, profe, ahí ya lo entendí ya. ¿Ya? Entonces, Perfecto, sí. en ese orden de ideas, por lo tanto, pues si analizamos la evolución de la producción cuando todos los factores productivos varían en la misma proporción, estamos estudiando los rendimientos a escala de la función de producción y nos encontramos en un marco de tiempo de largo plazo. Si analizamos la evolución de la producción cuando uno de los factores productivos se mantiene constante, que son las unidades de capital, y el otro varía, que son la cantidad de trabajadores, estamos estudiando la productividad de un factor variable y por lo tanto nos vamos a encontrar en un marco de tiempo de corto plazo. En ese orden de ideas, compañeros, este cuadrito pues obviamente está resumiendo o simplificando todo lo que acabamos de expresar. En ese orden de ideas, entonces, vamos a analizar este marco de tiempo, largo plazo. ¿Ya? Y en el largo plazo, vuelvo y repito, te permite modificar las unidades de capital como las unidades de trabajo en un largo plazo. ¿Ya? Imagínate a IAS. A IAS para ser la multinacional que es ahora. ¿Cierto? Y poder tener una posición dominante en el mercado de ropa deportiva, eso fue noche a la mañana. ¿Cuánto se demoró? No sé cuánto, busquen por ahí en Wikipedia, cuándo fue la fundación de AIAS, o sea, cuánto ya hay AIAS en el mercado. Por ahí 50 años, si no es más. Pero para lograr esos tipos de rendimientos AIAS, pues obviamente tuvo que haber pensado en un largo plazo. Y eso le permite en un largo plazo a Adidas tener esa posición dominante en el mercado de ropa deportiva. ¿Sí me hago entender, compañeros? Sí, profe. ¿Ya? Bueno. En ese orden de ideas, por lo tanto, entonces ya logrando diferenciar en esos dos marcos de tiempo, largo y corto plazo,
¿sí? En el largo plazo se estudia tres tipos de rendimientos. O hay rendimientos constantes, o hay rendimientos crecientes, o hay presencia en algún momento de rendimientos decrecientes a escala. ¿Qué indica cada uno de esos rendimientos en esa función de producción en el largo plazo? Indica que, como le expresé anteriormente, empezando la clase, un rendimiento constante, lo leo aquí explícitamente y ya lo explico, indica que cuando al aumentar o disminuir ambos factores K, que son las unidades de capital, y L, que son las unidades de trabajo, en una misma proporción, el producto X va a aumentar o va a disminuir exactamente en esa misma proporción. En otras palabras, es que si tú aumentas, ¿cierto? Digamos, tú compras dos máquinas de coser y con esas dos máquinas de coser producen dos camisas. Estoy obteniendo rendimientos constantes a escala. ¿Me hice entender ahí, muchachos? En ese tipo de rendimiento. Sí, profe. Ahora, si tú ya pasas de una pequeña a una micro a una mediana empresa y estás dando los primeros pasos positivos para ser una grande empresa, es porque estás produciendo rendimientos crecientes a escala. ¿Qué indica? Leo explícitamente. Cuando al aumentar o disminuir ambos factores, K, que es capital, y L, que son las unidades de trabajo, en una misma proporción, el producto X va a aumentar o va a disminuir en mayor proporción. Pero obviamente, como estamos refiriéndonos a rendimientos crecientes a escala, la producción no me va a disminuir, sino que me va a aumentar. Eso es, si tú estás dando ya los primeros pasos para ser una grande empresa y compras máquinas de coser, ¿cierto? Porque produce ropa deportiva y compras dos nuevas máquinas de coser y requieres dos trabajadores para utilizar esas dos máquinas de coser y por lo tanto en el largo plazo la utilización de esas dos máquinas de coser te va a permitir que en el largo plazo la producción se duplique. Y como se va a duplicar la producción en ese largo plazo, te va a permitir tener rendimientos crecientes. ¿Sí? ¿Sí me hice entender con el ejemplo, muchachos? Sí, profe. Bueno, Profe, ¿alguna duda, algún comentario? No sé. Hoy siento clase down, como todo down, todo así. No sé, bueno. Bueno, acá, profe. ¿cómo, compa? Bueno. En ese orden de ideas, el otro tipo de rendimiento es decreciente. Que si entendimos los dos anteriores, este es más fácil. ¿Sí? Por lo tanto, cuando se genera un tipo de rendimiento decreciente a escala, indica que cuando al aumentar o disminuir ambos factores, capital y trabajo, en una misma proporción, el producto aumenta o disminuye en menor proporción. Es decir, que en algún momento, ¿cierto? Esa función de producción en el largo plazo llega a su punto máximo y luego comienza nuevamente ¿a qué? A decrecer. ¿Sí me hago entender, compañeros? ¿Sí? Llega a su punto máximo Y empieza, y comienza a decrecer. Ujú. ¿Ya? Entonces ahí está ya deduciendo que estás generando rendimientos decrecientes. Puede ser como lo que está pasando ahora, una pandemia.
afectó a casi todas las empresas, o a casi el 90% del sector productivo en Colombia y a nivel mundial. Y las empresas ya ven que, están observando que no están obteniendo beneficios ni utilidades, ¿cierto? Y los rendimientos de la función de producción ya son decrecientes, ¿cierto? Porque hay desempleo, y si hay desempleo no hay ingresos, si no hay ingresos no hay demanda. Por lo tanto, tú como empresas, pues la única, digamos, forma de poder permanecer en el mercado es reduciendo la cantidad de trabajadores en tu planta de producción. En otras palabras, ¿cómo se llama la palabra? Comienza a aumentar. Recorte de personal. Si es así, no hay más. Tiene que haber despidos. ¿Sí? En ese orden de ideas, entonces yo tengo aquí esta grafiquita, como la representación gráfica de cada tipo de rendimiento en el largo plazo. Miren que el eje de la producción y el factor escala. El factor de escala es si el rendimiento es creciente, constante o decreciente. Si el rendimiento es creciente, mire que la función de producción crece rápidamente en el tiempo. Es como exponencial, como el COVID, como la cantidad de contagios. Te veían esa gráfica, ¿cierto? Hasta que en algún momento llega al pico, que es el punto máximo. ¿Sí o no? A eso se refiere al rendimiento creciente. Crece rápidamente la función de producción. Pero por consecuencia de dos aspectos que yo les mencioné. Primero, la capacitación de la mano de obra, alta capacidad de la mano de obra genera mayor capital humano y alta capacidad tecnológica en la producción de los bienes y servicios. Te permite tener poder en el largo plazo crecer rápidamente, ¿sí? Luego, esta verde, que es como una pendiente, una línea, ¿cierto? Una línea recta con pendiente positiva, pues me está indicando que el factor de escala es un rendimiento decreciente. Mientras que, si en términos gráficos, la función de producción de este tipo de rendimiento decreciente, su gráfica llega a su punto máximo y luego comienza a decrecer, estamos refiriéndonos, por lo tanto, a un tipo de rendimiento que se llama rendimientos decrecientes a escala. Entonces, miren la representación gráfica de tres tipos de rendimientos: crecientes, constantes o decrecientes. Vuelvo y repito, muchachos, estamos en la parte teórica. Cuando vamos a la parte práctica de estos conceptos y cómo se asocian con el comercio internacional, entonces ya para usted le va a generar mayor importancia y mayor relevancia. ¿Alguna pregunta, algún comentario por ahora? No, por ahora, claro. Sí, bueno. En ese orden de ideas, ¿cómo se interpreta esta tablita? ¿Sí? Entonces, me está indicando lo siguiente: la relación entre la productividad de un factor y los costos de producción. Las empresas siempre tienen que asumir costos de producción. Por lógica, las empresas siempre quieren asumir los menores costos de producción para obtener la mayor utilidad posible. ¿Ya? ¿A qué se refiere la productividad de un factor? Pues la productividad de un factor se refiere a la productividad de cada trabajador. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se relacionan la productividad de cada trabajador con los costos de producción de una empresa? Tiene que haber alguna relación entre esos dos elementos, ¿ya? Entonces, el primer elemento o primer aspecto a analizar es la productividad marginal creciente del factor trabajo. Siempre la palabra marginal la vamos a asociar con la palabra adicional. Es decir, que si yo tengo 100 trabajadores y voy a aumentar a un trabajador adicional al 101, ¿cuál es la productividad adicional de ese trabajador adicional? A eso se refiere la productividad marginal creciente del factor trabajo. Ahora, si en algún momento se está presentando que la productividad adicional de cada trabajador tiene un comportamiento creciente
indica que cada trabajador adicional aumenta la producción cada vez en mayor medida, son altamente eficientes. Para incrementar la producción en una unidad de 100 a 101, cada vez son necesarios menos trabajadores y según según la producción va aumentando, el costo o el coste de producción aumenta cada vez en una menor medida. Y por lo tanto, la empresa va a generar como resultado que los costos marginales o adicionales sean decrecientes. En resumen, si la... El costo marginal entonces tiende a cero, ¿no? Sí, claro. En resumen, por eso, compañero, es que si la productividad de cada trabajador es creciente, los costos marginales van a ser decrecientes. Entonces, en el caso de Google, Facebook, ¿cierto? Apple, Amazon, Samsung, que producen bienes y servicios de alta tecnología, con alta capacidad de mano de obra, pues constantemente ellos están obteniendo costos marginales decrecientes, pero por consecuencia de que la productividad de cada trabajador es creciente. ¿Me hice entender con la lógica, muchachos, o no? Hola, que se me hice entender, compañeros. Sí, profe, una pregunta. En la parte de allí donde estabas hablando, donde dice que la producción no unidad cada vez son necesarios menos trabajadores adicionales, ¿es debido a qué? Esa parte no la entiendo. Cuando se dice que cada vez es menos necesario, cada vez se utilizan menos trabajadores. Es por consecuencia, este efecto se está produciendo por consecuencia de que cada trabajador que tú adiciones en tu planta de producción va a generar que la producción aumente en una mayor medida. Si cada trabajador va a aumentar la producción en una mayor medida, por lo tanto, tú vas a requerir de menos trabajadores para aumentar la producción. ¿Me hice entender? Sí. ¿Ya? ¿Eso se logra fácil? Pues porque un trabajador. Le hago la pregunta. ¿Será que Google lo logró fácil? Sí, No, claro. profe, eso es de mucho tiempo. Eso es de mucho tiempo. ¿Sí? ¿Será que De años. Adidas lo logró fácil? Es decir, que las empresas que logran este tipo de resultado, ¿qué tipo de empresas serán? ¿Pequeñas? Multinacionales. Nada más, no hay más. Nada más. No hay más, si tienen este tipo de resultado. ¿Sí? Pero eso cuando les hablan de, obviamente, de ser emprendedor, todo eso es muy importante porque hay que generar empleo. Pero eso es complicado, o sea, es una cuestión de mucho aguante. ¿Me hago entender? De mucho aguante, porque el ser emprendedor, usted tiene una idea de emprendimiento, entiendan que usted tiene que asumir un costo de oportunidad. O muy bajo o muy alto. Muy bajo si le genera resultado. Y muy alto si los resultados son negativos. Y tuvo un costo de oportunidad muy alto. ¿Por qué? Porque asignó dos recursos que son escasos. Dinero y tiempo. No los vuelva a recuperar. No estoy desincentivando que sean emprendedores, no. Sino que hay que entender que recuerden que cada vez que tomamos decisiones en el mercado, tenemos que asumir un costo de oportunidad. Es la renuncia de una cosa por otra. ¿Me hice entender con ese análisis ahí, muchachos? Perfecto, profe. ¿Ya? Ahora, cuando la productividad marginal de cada trabajador es constante, porque la relación siempre es 1 a 1. ¿Ya? Cada trabajador adicional aumenta la producción siempre en igual medida. Para incrementar la producción en una unidad hace falta incrementos iguales, por eso que es la palabra constante, en el número de trabajadores. Y según la producción va aumentando, el coste aumenta cada vez en la misma medida y por lo tanto los costos marginales o adicionales son constantes. ¿Sí? Entonces,
Es como que me estoy manteniendo en el mercado. ¿Me hago entender? ¿Sí? Esas empresas medianas o microempresas se están manteniendo en el mercado. Se mantienen en el mercado. Y puedo decirle que los beneficios como que son cero. ¿Me hago entender? O las utilidades son cero. Sí, sí, profe. Pero aún permanezco en el mercado. ¿Sí? Y si la situación se pone grave, pues indica que cuando la productividad adicional de cada trabajador es decreciente, cada trabajador adicional aumenta la producción en una menor medida y para incrementar la producción en una unidad, cada vez son necesarios más trabajadores adicionales. Y según la producción va aumentando, los costos aumentan cada vez en mayor medida y por lo tanto los costos marginales van a ser crecientes. Nadie va a desear que los costos marginales sean crecientes. Todos deseamos que los costos adicionales sean decrecientes. Pero en algún momento ya las empresas, cuando comienzan a detectar, que la productividad de cada trabajador es creciente y con ello genera como resultado que los costos adicionales o marginales son crecientes, pues me está indicando que de alguna manera tengo que comenzar a generar despidos, lamentablemente. ¿Sí me hago entender con la lógica, muchachos? Sí, claro. ¿Sí? Entonces, la única es que tu producto tenga una alta demanda y que además tenga una alta demanda y esa alta demanda en lo posible se mantenga en el tiempo. ¿Ok? Por eso esas empresas multinacionales, de alguna manera sus productos relativamente en algún momento tienen una alta demanda, la demanda baja, pero debido, ¿cierto?, a que han logrado permanecer en el mercado, pues de alguna manera les permite tener como ese músculo financiero para tener aún presencia en el mercado. ¿Ya? Hay que esperar que las condiciones del mercado cambien y cuando las condiciones del mercado cambien, las empresas vuelven otra vez a reactivarse. Y cuando se reactivan las empresas, ¿sí?, se reactiva la demanda y se reactiva la demanda, se reactiva la oferta y así se reactiva la economía. ¿Alguna pregunta aquí, muchachos? ¿Alguna duda? Ok. ¿Alguien tiene algún comentario o alguna duda aquí? Bueno. Entonces, muchachos, por hoy dejemos aquí. El sábado termino la clase, ¿cierto? No he terminado. Estoy en la diapositiva 16, son como 40 y pico. Y el próximo sábado nos vemos, muchachos, para terminar la clase del día de hoy. ¿Listo? En el transcurso de la semana subo la nota ya a la plataforma. ¿Y qué más les digo? No, nada, muchachos. Gracias por asistir a clase. Gracias porque hubo en ese momento un inconveniente. Se fue la energía, volvió, pero bueno, ya, y ustedes están ahí. Les agradezco ese detalle. No siendo más, muchachos, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, pues bueno. Si no, pues entonces ya nos vemos el sábado para terminar la clase. Y terminamos la clase y el miércoles hacemos el respectivo taller de la clase y así sucesivamente. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna pregunta o todo está claro? Listo, profe. No, muchas gracias. Vale, por todo. profe, listo, gracias. Bueno, muchachos, muchas gracias a ustedes. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, feliz noche. Gracias. Hasta luego, profe, feliz noche. Juan, Profe, tengo una pregunta. dime. Lo que pasa es que a mí no me llegó el correo con la nota. Entonces, tú tienes mi correo, ¿cierto? ¿Señor? ¿Tú tienes mi correo? Sí, sí, señor. Envíame un correo. Vale. ¿Listo? Me Entonces, llegó la corrección del taller, la solución, pero no por ningún lado llegó no, la nota. no, Ya te escribo. espérate. ¿Tú cómo te llamas? O envíame un WhatsApp o un correo. ¿Cómo te Ya, llamas? Julián Londoño. Julián Londoño. Espérate, yo busco aquí la nota. Dame un momento. Tengo que darle a compartir. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Lo que hicieron varios alumnos es que yo envié el parcial
Sí. y me la juntaron en el mismo correo. Entonces yo pensé que me lo iban a enviar como en diferente correo, es mejor para mí. ¿Sí me hago entender? Sí, yo te lo mandé así como nuevo y lo adjunté y todo y te lo envié. Entonces yo Pero pues, no. dame un momentico, compa. Dale, profe, tranquilo. Estoy sobre las notas. Para enviar un correo para pero yo creo que se habrá sacado 5 porque la gran mayoría sacó 5. Dame un momento y verás. O sea, que me sacaron Vale. el Excel. Dame un momento. 51. Ah, compa. Yo le envié a usted el parcial. Sí, el parcial resuelto, profe, pero no me llegó la nota. Pereira, Mira que, no me dio paciencia. Dame un momentico con paciencia que me está cargando aquí el Gmail. sí, dale. Porque, profe, la verdad, por ningún lado yo la Pero nota. igualmente yo, o sea, me llegó la solución del taller y pues me puse a comparar con el, perdón, con el parcial, pero no vi la nota por ningún lado. Pensé que luego le ibas a juntar en un Excel con los códigos o algo así porque no vi nota Dame un por momento, ningún lado. dame un momento. Tú eres Julián.londono. Sí, señor. Ah, profe, ya lo pillé. Un correo. Primero mandaste el. Ya. Me está cargando, me está cargando. Uy, profe, ya estoy viendo la nota. Ah, y yo le envié, Pero por. Sí. compare. Yo le envié el parcial Sí. desarrollado, compare. Compare Bueno, profe, voy a comparar. mira por qué tiene esa nota. ¿Sí? Voy a reír. Ah, bueno, profe, vale. Bueno, entonces tranquilos. Si tiene alguna duda o algún... ¿Pero cuándo vas a montar la nota? No, todavía no la he subido. Compare, si usted tiene algún reclamo o algo sobre la nota que no le califiqué o algo así, me lo expresa y me lo argumenta y no hay problema. ¿Listo? Listo, dale, profe, de una. Bueno, listo. Bueno, profe, muchas gracias. Vale. ¿Quién es la compañera que me habló? Profe, ya la vi yo. ¿Tú Gracias. eres quién? ¿Paula? Paula Andrea Serna. Sí, señor. Ah, sí, te fue re bien. Ya. ¿Listo? Ya estamos. Listo, profe. Bueno, chao, que estén bien. Chao. Chao.